Buenas tardes, mi nombre es Eduardo López Jacobo, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el día de hoy les voy a presentar lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional, o también conocido como el derecho político, es un conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, de las funciones de sus órganos y a la relación de estos entre sí. También se dice que el derecho constitucional es el que se encarga de estudiar los problemas desde un punto de vista de origen del Estado. El derecho constitucional en sentido formal es una rama del derecho público interno, el cual tiene por objeto determinar la forma del Estado como representante jurídico de una nación y la organización de sus poderes públicos del mismo. Su importancia se halla solamente cuando se conoce cuáles son sus valores y principios constitucionalmente consignados. De ahí se realiza un estudio, un análisis riguroso en el cual se determinan dos situaciones de máxima importancia. Una de ellas es que si las normas han evolucionado o si hay un desfase entre los intereses comunitarios y el mandato jurídico. ¿Qué es el Estado? El Estado, según Pinzamudio, es un conjunto de instituciones y de personas, gobernantes y gobernados, que forman una sociedad jurídicamente organizada sobre un espacio geográfico determinado. Para el tratadista Enrique Quirós, un Estado alude a una sociedad permanentemente establecida que cuenta con un orden jurídico, un territorio y un gobierno, que este último tiende a la realización de los valores sociales, intelectuales, individuales y materiales de los individuos que la componen. Hoy en día, la comunidad internacional se forma de estados libres y soberanos, que también reciben el nombre de naciones o países. Nuestro país recibe el nombre de México, Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana. También es bien sabido que un Estado requiere de una población, de un territorio, elementos físicos y humanos que son indispensables para su existencia. También debe de contar con un gobierno autoridad para que pueda controlar y dirigir a los grupos sociales y a los individuos. Incluso se puede imponer sobre ellos, pero de una manera no arbitraria, sino de una manera que sea de bien para el público en general. Los tipos de estados son las formas en las que una nación puede adoptar para la división y desplazamiento de sus competencias. Esto hace referencia a la estructura general de una organización total de un país. El Estado simple o unitario es aquel que cuenta con una soberanía, un territorio, una población y que en sus ciudadanos son sujetos a una autoridad única, a una jurisdicción nacional, a un régimen constitucional y un orden jurídico. El Estado compuesto o complejo es el que está formado por estados menores y por divisiones internas donde existe una acción y una autonomía, en donde el lazo de la unión es la federación. También es conocido como el Estado federal. El Estado federal se caracteriza por tener un orden jurídico integral que a su vez regula una jurisdicción federal y una jurisdicción local. Los estados compuestos también son conocidos como unión real o son considerados también como unión real, donde son monarquías que están en la unidad de un mismo monarca. La unión personal, donde son dos monarquías que tienen un mismo monarca, y la confederación, que es un acuerdo estatales que tienen un fin común y en donde no se pierde la individualidad ni la soberanía de los estados. Los elementos del Estado son el pueblo, territorio y gobierno. El pueblo es la comunidad humana que está sujeta al poder del Estado, y esta se compone de ciudadanos nacionales y extranjeros. Los nacionales pueden ser por naturalización o por nacimiento. Los que son por nacimiento son todos aquellos que nacen dentro del territorio mexicano, en aeronaves, embarcaciones de guerra o mercantes, o los que son descendientes de padre o madre mexicanos. Los que son por naturalización son los que obtienen su carta correspondiente emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El territorio es la circunscripción territorial en la que un Estado toma mando y ejerce su poder. En el artículo 42 de nuestra Constitución menciona las partes en las que está
compuesto del territorio mexicano, que es de los 31 estados más la Ciudad de México, incluyendo islas, arrecifes, mares, entre otros. El territorio se divide en espacio terrestre, el marítimo, aéreo y jurídico. El terrestre es el que se compone del suelo, del subsuelo, el lecho del mar y el subsuelo marítimo. El espacio marítimo es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar, en donde está el mar territorial y el mar patrimonial. El espacio aéreo se encuentra sobre el espacio terrestre y el mar territorial. El espacio jurídico son los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción del Estado. El gobierno es la potestad del orden público que, apoyado de la fuerza pública, garantiza el orden jurídico, y que este tiene una clasificación que es la monarquía y la república. La monarquía es donde se encuentra un rey o un emperador, y ese se mantiene de manera vitalicia en el puesto y solamente removido cuando llega a su muerte o por renuncia. Entonces el puesto se le hereda a un miembro de la familia que ya sea por costumbre o por ley. La república, a diferencia de la monarquía, es en donde el poder está temporal y se encuentra la persona por un tiempo definido. Y tenemos lo que es la Constitución como ordenamiento jurídico supremo. Según Ignacio Mariscal, es un documento magno que regula el ser político. Se clasifica en formal, que cuando las normas jurídicas pueden ser modificadas solamente bajo la observación de mandatos especiales. El material es cuando se conforma de preceptos que regulan la creación de las normas jurídicas generales. Y se divide en expresión, procedimiento, que tienen su clasificación, que es escritas, no escritas, flexibles y rígidas. La ontológica se basa en los ordenamientos de una constitución para que pueda cumplir con sus disposiciones, y se subclasifica en normativas, nominales y semánticas. Bueno, mi nombre es Rogelio, yo les voy a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el juicio de amparo. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también es conocida como Constitución Federal, Constitución General, Carta Magna, Ley Suprema, Ley Fundamental, Pacto Federal, Código Político o Ley de Leyes. Bueno, la Constitución se clasifica en escrita, rígida y normativa. Es escrita porque está plasmada en un texto. Rígida porque para reformarla se necesita la aprobación de 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Unión y además de la mayoría de las legislaturas locales. Y es normativa porque tendrá que ser respetada tanto por gobernantes como por gobernados. Un aspecto sobresaliente de esta Constitución es la inclusión de las garantías sociales. Estas obligan a crear estructuras necesarias para defender los derechos del ser humano como parte de la sociedad. Dichas garantías son expresadas en los artículos 3, 27 y 123 respectivamente. Son algunas de ellas la educación pública, la seguridad de la propiedad en la tierra mediante la eliminación de latifundios y la regulación de la materia agraria y los derechos laborales de los trabajadores. La Constitución se divide en 3 partes, que es la parte orgánica, la parte dogmática y la parte social. Bueno, la parte dogmática contiene los llamados derechos humanos, los derechos de los gobernados a los que se refiere de los artículos 1 al 29 de la Constitución, que integra el capítulo primero del capítulo 1, denominado de los derechos humanos y sus garantías. Algunos de ellos son la libertad de expresión, la libertad de cultos, la libertad de asociación, entre muchos otros. La parte orgánica regula los elementos del Estado, como los órganos que lo integran, la forma de gobierno, las atribuciones de cada uno de los poderes públicos, el juicio de amparo como elemento constitucional que protege las garantías individuales, etc.
La parte social tiene por finalidad defender los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, con una actuación del Estado muy especial donde se torna benefactor de dichos segmentos en aras de un tutelaje que permita equilibrar las fuerzas sociales. Ahora hablemos de las garantías individuales. Este es el nombre que nuestra Constitución Federal da a sus primeros 29 artículos. Estas son concedidas por la autoridad a los particulares. El Estado debe de respetarlas, cumplirlas y no violarlas, y las personas tienen la potestad jurídica de exigir su cumplimiento al Estado. Esto se puede hacer mediante el juicio de amparo, que más adelante hablaré de ello. En México, por el simple hecho de ser un ser humano, te otorga derechos que la misma Constitución establece y protege. Estos derechos pertenecen a todos sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza o creencias, y solo se pueden restringir o suspender en los casos que la misma Constitución señala. También cabe mencionar que los derechos humanos se reconocen como inherentes, inalienables e imprescriptibles. Son inherentes porque son propios y exclusivos de las personas, de la persona humana. Son inalienables porque la persona no puede renunciar a ellos y son imprescriptibles porque nunca termina su vigencia. Bueno, las garantías se clasifican en individuales y sociales. Las individuales se dividen en garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad pública. Las garantías de igualdad son las que buscan eliminar toda clase de discriminación entre los seres humanos, por razón de raza, de sexo, de edad o de condición económica. Las garantías de libertad tienen como finalidad permitir a las personas actuar de acuerdo a sus gustos, siempre y cuando no violen la ley. Las garantías de propiedad tienen como finalidad permitir que la nación, como dueña originaria de las aguas y tierras del territorio mexicano, conceda a sus ciudadanos su uso y aprovechamiento de estas mismas. Y las garantías de seguridad jurídica, que son las que buscan que las personas tengan la certeza de que el ordenamiento jurídico se aplicará en cualquier situación en que tengan relación con la autoridad. Y bueno, las garantías sociales son las que tienen por objeto que el Estado realice acciones positivas para procurar a los grupos sociales el goce de sus derechos como colectividad. Estas garantías pueden ser suspendidas o restringidas solo en los casos que ya están previstos en la misma Constitución, como pueden ser en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro problema que ponga en grave peligro a la sociedad. Esto se detalla más en el artículo 29 constitucional. Bueno, ahora hablaremos sobre el juicio de amparo. Este es un procedimiento de jerarquía constitucional que tiende a conservar a las personas en su disfrute de sus garantías individuales o a resolver los conflictos de competencia entre la Federación y los estados. Las partes del juicio de amparo son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero perjudicado y el Ministerio Público Federal. El quejoso es la persona agraviada que promueve el juicio de amparo, a la cual perjudica el acto o la ley que considera lesiva. La autoridad responsable es la parte contra quien se promueve el juicio de amparo, por ser ella la que ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. El tercero perjudicado es la persona que resulta afectada al conceder el amparo. Por eso debe ser llamado a dicho juicio.
y el Ministerio Público Federal es el representante de la sociedad, en donde podrá interponer todos los recursos que señala la ley. Algunas características que podemos resaltar sobre el juicio de amparo es que es un juicio federal y es un juicio que es en contra de los actos de autoridad, no en contra de las autoridades. La sentencia de amparo no tiene efectos generales y para que proceda el amparo deben agotarse todos los medios de defensa que prevén las leyes. Bueno, por último mencionaré que hay dos tipos de juicio de amparo, que es el indirecto y el directo. El indirecto procede cuando se impongan leyes de actos de autoridades administrativas, de autoridades jurisdiccionales ejecutados fuera, dentro y después de concluido el juicio, que no estén relacionados con una sentencia definitiva. Deben estar relacionados con una violación a las garantías individuales que otorga la Constitución. Se llama indirecto porque el recurso de revisión procede contra la sentencia que se dicta ante un tribunal colegiado de circuito y ya en un caso de mayor importancia ante la propia Suprema Corte de Justicia. Y el amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin a un juicio de carácter civil, penal, administrativo o laboral. Los tribunales colegiados de circuito son los que conocen de estos juicios y podemos recurrir a ellos cuando consideremos que un juez o quien decida una controversia haya dictado su sentencia de manera errónea de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Bueno, yo voy a hablar de la división de poderes, su concepto y su justificación. Desde tiempos remotos, el ser humano tuvo que esforzarse para convivir con sus semejantes. Para resolver los problemas que se iban presentando entre los diversos individuos, inventó leyes para regular el comercio, pagar impuestos y hasta para contraer matrimonio. Pero desafortunadamente algunos gobernantes abusaron de estas leyes y decidieron que ellos podían crearlas y aplicarlas a su antojo. Peor aún, creyeron que en caso de que alguien no estuviera de acuerdo con este proceso, ellos mismos podían juzgarlo y castigarlo. Esto provocó descontento entre los ciudadanos y a la larga causó desorden y revoluciones. Algunos pensadores como el barón de Montesquieu en Francia y John Locke en Inglaterra empezaron a promover la idea de que el poder no debía concentrarse en una sola persona, sino que para fortalecer a una nación era necesario que existieran diversos órganos del Estado que tuvieran funciones distintas. Por ejemplo, unos elaborarían las leyes, otros las aplicarían y otros las interpretarían y resolverían los conflictos derivados de su aplicación. Esta división de poderes, así como la independencia que existe entre estos, constituye la base de un Estado democrático y liberal, porque obliga a que haya una distribución equilibrada de las funciones estatales, limita el ejercicio de cada poder a través del derecho, obligándolo a realizar estrictamente la función que le es propia o le corresponde. Produce la repetición continuada de los mismos actos, la especialización en funciones, logrando su más eficaz desempeño. Resulta en beneficio de la libertad individual y social porque impide el monopolio de poderes, hecho que siempre se produce en la violación de estas libertades. La división no es ni puede ser absoluta, ya que aun cuando los tres poderes sean independientes en su forma de organizarse y de actuar, son parte de un todo, y se complementan para lograr el funcionamiento total del Estado. El poder público o supremo poder de la Federación se ejerce a través de tres poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Yo les voy a hablar un poco del poder legislativo. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El poder legislativo federal es el encargado de elaborar las leyes que se aplican en todo el país. Esta función está encomendada a los diputados y senadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce Viridiana Olivares Cruz. Yo voy a explicar lo que es el Poder Judicial Federal.
Bueno, esto se encuentra en el artículo número 94 de lo que es la Constitución. Nos dice que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia, esta es el máximo tribunal del país. Esta se integra por 11 ministros, de los cuales uno es su presidente. Debemos de saber que cada 4 años el Pleno elige de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte. Cabe mencionar que ya no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Este artículo nos menciona que la Suprema Corte de Justicia funciona en lo que es el Pleno y en las salas. Primero, ¿qué es el Pleno? Bueno, el Pleno viene siendo cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos que deban resolver. Nos menciona que no es necesario que se encuentren los ministros en totalidad. Esto quiere decir que si hay 7 ministros, esos pueden ser suficientes como para tomar las decisiones y que éstas tengan toda la validez. Entre los asuntos que resuelve la Suprema Corte funcionando en pleno se encuentran lo que son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. También los recursos de revocación, que constituyen lo que es una segunda instancia. En esta se revisan las sentencias de amparo dictadas en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Por último, la destitución de autoridades cuando se nieguen sin causa justa a dar cumplimiento a una sentencia de amparo. Por otra parte está lo que son las salas. La Suprema Corte, para resolver algunos asuntos, trabaja en lo que son 2 salas. Cada una de estas está integrada por 5 ministros, pero al igual que lo que mencionábamos anteriormente, tampoco es necesario que esos se encuentren en su totalidad. Pueden estar presentes 4 ministros para que éstas funcionen. El presidente de la Suprema Corte no participa en ninguna de las 2. La primera sala conoce lo que son asuntos penales y civiles y la segunda resuelve los asuntos administrativos y laborales. Algunos de los asuntos que se resuelven dentro de las salas son recursos de revisión contra sentencias de amparo donde se pronuncie la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un reglamento expedido por el Ejecutivo Federal o local. Contradicciones de tesis que se presentan cuando 2 tribunales han emitido una sentencia distinta sobre 2 asuntos iguales. Las apelaciones contra sentencias dictadas por los juzgados de distrito en juicios federales, siempre y cuando sean muy importantes o trascendentes. También nos menciona qué es lo que se requiere para ser ministro de la Suprema Corte. Primero que nada nos dice que la persona debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos, poseer título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, el día de la designación. Este debe estar expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Gozar buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Nos menciona que delitos como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y cualquier otro que dañe lo que es la buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, no importa. También haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y por último, no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Los ministros de la Suprema Corte durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título 4 de la Constitución Federal. Y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro. Un subtema de esta presentación son los tribunales de circuito. Los tribunales y juzgados federales se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.
Sin embargo, cada uno de ellos solo puede conocer de los asuntos que se presentan en las zonas geográficas a las que fueron asignados. Estas zonas se llaman circuitos federales. Los tribunales de circuitos pueden ser colegiados o unitarios, según el número de magistrados que los integren y el tipo de asuntos que deban conocer. También están los tribunales colegiados de circuito. Son los tribunales federales integrados por 3 magistrados, donde uno de ellos funge como presidente y es elegido por el propio tribunal, el cual dura 1 año en su cargo. Las decisiones de estos tribunales se toman por votación. Pueden estar especializados en una materia o conocer de todas: administrativa, laboral, civil y penal. También están los tribunales unitarios de circuito. Son los tribunales federales integrados por un solo magistrado, el cual es auxiliado por otros funcionarios en su trabajo. Se consideran tribunales de segunda instancia en materia de juicios federales. Los juzgados de distrito, estos son los órganos judiciales de primera instancia del Poder Judicial Federal. Cuando exista un conflicto en materia federal, son los que deben conocer las demandas de juicios, incluido el de amparo. Está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral es un órgano especializado. Es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. Cuando se trata de resolver acciones de inicio, esto es cuando se trata de resolver acciones de inconstitucionalidad, Su función más importante es garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, para lo cual resuelve las inconformidades que existen contra las resoluciones y actos de las autoridades electorales que afectan los principios constitucionales, como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Asimismo, resuelve los conflictos relacionados con los derechos que tienen los ciudadanos para votar y ser votados. El siguiente tema que les voy a mencionar es el del municipio. Como todos sabemos, dentro del orden local existen órdenes municipales con sus propios territorios. En el artículo número 115 de la Constitución nos dice que establece normas jurídicas que regulan el actuar de los municipios, mismas que deben respetar, acatar y regular las órdenes jurídicas de los estados. Como la mayoría sabemos, cada municipio es gobernado por un ayuntamiento electo mediante sufragio universal. Este tiene que ser libre, secreto y directo. Está integrado por un presidente municipal, regidores y síndicos que determinen la normatividad local del municipio. Cabe mencionar que los municipios poseen lo que es personalidad jurídica y patrimonio. Los municipios tienen servicios y funciones públicos a su cargo. Por ejemplo, el agua potable, el drenaje, alcantarillado, el tratamiento y la disposición de sus aguas residuales, el alumbrado público, la limpia recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, los mercados, las centrales de abasto, lo que son los panteones, las calles, entre otros que supongo o creo ya conocemos. También existen otras facultades que la Constitución delega a los municipios, como formular, aprobar y administrar la zonificación de los planes de desarrollo urbano municipal, otorgar licencias y permisos para las construcciones, participar en la formulación de planes de desarrollo regional. También tiene delegado autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo. Como tercer tema les voy a hablar de lo que son los organismos constitucionales autónomos. Primero que nada, ¿qué son? Esos organismos a los cuales está confiada la actividad directa e inmediata del Estado, nos dice que gozan de una absoluta independencia y paridad recíproca. Un ejemplo de esos organismos viene siendo lo que son el Instituto Nacional Electoral,
que es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, pues la elección del presidente de la República, diputados, senadores que integran el Congreso de la Unión, así como pues organizar en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y de la Ciudad de México Federal. También está la Comisión Federal de los Derechos Humanos. Por disposición constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deben establecer organismos de protección de los derechos humanos, al que ha establecido el órgano legislativo federal. Se denomina Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por último está el Banco Central. Este es otro ejemplo de órgano constitucional. Este también obviamente es autónomo, no encuadra en la tradicional división de los poderes, es el Banco Central, mejor conocido como Banco de México. Su función primordial es la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y bueno, hasta aquí termina lo que es mi tema, espero que haya quedado al menos un poco claro o comprensible.